Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablar de un tema sumamente importante, la filosofía de los derechos humanos. La filosofía de los derechos humanos. Pero antes de iniciar con este interesante tema, déjenme recordarles que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de mucha importancia sobre filosofía de la Constitución, derecho constitucional, filosofía del derecho, derecho procesal constitucional y otros temas muy interesantes. Así que sin más, iniciamos con este súper interesante tema, la filosofía de los derechos humanos. Pues bien, antes de entrar con el tema en sí, para explicar lo que es la filosofía de los derechos humanos, tenemos que entender que los derechos humanos son aquellos derechos naturales inherentes a la persona humana que le son íncitos por el solo hecho de ser seres humanos, de los cuales están dotados por la naturaleza de su dignidad intrínseca que los hace convertirse en sujetos plenos de derechos investidos de la totalidad de su personalidad y su capacidad jurídica para ser los titulares de sus relaciones jurídicas interpersonales. Esos son los derechos humanos. Una vez que hemos comprendido qué son los derechos humanos, en otro video hemos explicado cuáles son los paradigmas de los derechos humanos. Existen distintas concepciones actuales acerca de los derechos humanos y vamos a recordar algunos elementos rápidamente antes de entrar a la filosofía de los derechos humanos. Al recordar los paradigmas o escuelas de los derechos humanos, tenemos que tener presente el positivismo jurídico tradicional, el llamado positivismo contemporáneo de Luigi Ferrajoli, lo que es el realismo sociológico fundamentado en la teoría crítica de Hubert Habermas, muy importante, el postestructuralismo de Michel Foucault y, por supuesto, otro tema de suma interés que son el marxismo jurídico y el nihilismo jurídico, que es la base del fascismo jurídico. Esos son los distintos paradigmas que explican lo relativo a la concepción de lo que podría llamarse los derechos humanos. Vamos a iniciar con el positivismo jurídico. El positivismo jurídico tradicional niega la existencia de los derechos humanos. Eso lo hemos visto en otro video, explicado de una manera muy minuciosa y detallada, pero aquí únicamente vamos a tocar unas pinceladas, recordar algunos tópicos fundamentales. El positivismo jurídico tradicional niega la existencia de los derechos humanos porque para el positivismo jurídico únicamente es derecho la ley creada por el Estado. Para el positivismo jurídico, la soberanía radica en el Estado como una persona distinta del pueblo. El pueblo le cede la soberanía al Estado y el Estado se convierte en una persona política todopoderosa que se atribuye el monopolio del castigo y el monopolio de la violencia, en palabras de Max Weber. En palabras de Max Weber, el monopolio de la violencia lo tiene el Estado y por tener el monopolio de la violencia tiene la autoridad para emitir la ley. Pero esa ley, por ser positiva, se fundamenta en el positivismo científico. Y el positivismo científico niega la existencia de los valores, niega la existencia de las ideas por considerar que son ideales irracionales, es decir, que no pueden comprobarse por el medio de los sentidos. Para el positivismo jurídico únicamente es verdad aquello que es comprobado mediante el método experimental, de tal cuenta que solo es verdad la materia y las ideas y los valores metafísicos, todo aquello que está más allá de lo que puede percibirse por sentidos, o sea, la metafísica, no puede comprobarse y por lo tanto no es verdad. En tal cuenta, las ideas y los valores, la idea de Dios no existe en el positivismo científico. Este positivismo científico, como fundamento del positivismo jurídico, predica lo siguiente, que solamente la ley escrita emitida por el Estado puede ser derecho. La ley escrita emitida por el Estado puede ser derecho, pero la ley escrita emitida por el Estado son fórmulas vacías de contenido, no tienen ningún contenido material. ¿Por qué? Porque solamente son mandatos, son órdenes y que tienen autoridad por el solo hecho de ser emitidos por el Estado. Pero como no hay una conexión entre derecho y moral, porque se niega la existencia de los valores morales, porque se niega la existencia de las ideas en el positivismo jurídico por devenir
o por provenir del positivismo científico, entonces la ley carece de contenido moral, carece de contenido material, son fórmulas vacías de contenido moral y material, y son simples mandatos, órdenes emitidas por el Estado que tienen la fuerza, que tienen el jus puniendi, que tienen el jus imperium, que tienen la fuerza y para ser obedecidas obligatoriamente por el solo hecho de ser emitidas por quien tiene el monopolio de la violencia, en palabras de Max Weber, que es el Estado. De tal cuenta entonces que la ley debe ser obedecida por dura que sea, dura lex es lex, no importa cuál sea su contenido, no importa si la ley es injusta, es inmoral o es inhumana, porque carece de contenido moral, carece de contenido material. En palabras entonces del positivismo jurídico, los derechos humanos no pueden existir porque los derechos humanos son valores morales, valores ético-morales. Ahora, algo muy importante entonces que el positivismo jurídico no reconoce la existencia de los derechos humanos. Luego vemos otros paradigmas que es el llamado positivismo contemporáneo de Luigi Ferrajoli. Luigi Ferrajoli con su positivismo contemporáneo dice que los derechos humanos sí pueden existir al ser positivizados, pero esa positivación de los derechos humanos, en palabras de Luigi Ferrajoli, deviene de la deliberación social. De la deliberación social es el consenso de seres humanos, porque por ser positivista, Luigi Ferrajoli, él, asimismo se llama positivista, él niega la existencia de los derechos humanos como derechos naturales. Los derechos humanos no son derechos naturales para Luigi Ferrajoli, sino que son construcciones sociales. Es decir, que el Estado se fundamenta sobre una democracia deliberativa. En esa democracia deliberativa el pueblo es el que construye su moral, es el que construye sus verdades, no son naturales, y es el pueblo el que mediante construcciones sociales, a través de la investidura del Estado, crea la ley, crea la Constitución y crea los derechos humanos como normas jurídicas. Los derechos humanos existen porque están escritas en normas jurídicas. Por el solo hecho de estar escritas en normas jurídicas, entonces se les llaman derechos fundamentales, nada más, ya no derechos humanos, por estar escrito en ley. La ley es la que crea los derechos humanos como una consecuencia de la construcción social, pero los derechos humanos para este paradigma no son derechos naturales, sino que son derechos fundamentales creados por la ley y la ley los puede derogar. Cuidado con esto. Y son construcciones sociales que se manifiestan en la ley escrita. El grave problema de este positivismo contemporáneo es que a Ferrajoli lo atacan los mismos positivistas porque dicen que no se puede positivizar aquello que no tiene naturaleza positiva. La moral no se puede positivizar porque son ideas irracionales que no pueden comprobarse por el método experimental y por lo tanto solamente pueden ser leyes positivas los órdenes, los mandatos, aquellas normas jurídicas básicas que están compuestas de un supuesto hecho y una consecuencia de hecho sancionatoria, una orden, una autorización, una prohibición. Solo eso puede ser norma positiva. De tal cuenta que los positivistas critican a Ferrajoli y los naturalistas obviamente también lo critican porque no puede ser un naturalista quien niega la existencia de los derechos humanos como derechos naturales, sino que considera que los derechos humanos existen por ser únicamente construcciones o porque han sido escritas por la ley. Luego vemos otros paradigmas que hemos recordado. Muy importante entenderlo y comprenderlo. Para el marxismo jurídico, obviamente los derechos humanos no existen. Para el marxismo jurídico no existen los derechos humanos individuales. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque para el marxismo jurídico no existe el concepto de persona humana individual. Lo que existe es el concepto de sociedad. El concepto de sociedad como parte de un todo material. ¿Por qué? Porque para el marxismo jurídico de base materialista, al igual que el positivismo, ni a la existencia de los valores, ni a la existencia de Dios, ni a la existencia de las ideas. Y entonces para el marxismo jurídico, la sociedad es parte de la naturaleza y la sociedad como un todo es la que se transforma dialécticamente, de tal cuenta entonces que la sociedad es vista como un todo y no existe el concepto de persona humana individual. Es más, el marxismo jurídico considera que el concepto de persona humana fue creado por la burguesía, porque para Marx existe una lucha de clases y es la burguesía, que según Marx esa burguesía fue creada por la cultura judeocristiana, la que se inventó el Estado, el derecho, la religión, la familia, el concepto de persona humana como instrumentos de dominación. Primero para dominar la naturaleza y luego para dominarse unos a otros. De tal cuenta entonces que el individualismo, el concepto de persona humana individual, el concepto de Estado, de derecho, de familia, religión, son inventos de la burguesía como instrumentos para dominar
para dominar la naturaleza, para dominar a sus congéneres. De tal cuenta que Marx dice que a través de la revolución, ese socialismo real, o a través de las elecciones, a través de la socialdemocracia, se puede, quienes trabajan con la materia, que son los obreros, el proletariado, tienen que derrocar a la burguesía, establecer un Estado socialista y en el socialismo eliminar todo aquello que sea individual y establecer todo un concepto de sociedad única. Y en esa sociedad única todo es de la sociedad y para la sociedad, y dar cuenta que no pueden existir derechos humanos individuales, solamente pueden existir derechos sociales, los derechos de la sociedad, derechos de la sociedad. Pero ese Estado socialista poco a poco tendrá que eliminar todo aquello que la burguesía inventó, según Marx, como la religión, la familia, el Estado y el derecho, a fin de llegar al comunismo. Y en el comunismo es regresar a la comunidad primitiva, donde tendrán que eliminarse todos los derechos que hoy conocemos en la cultura judeocristiana, por supuesto, y regresar a la época de la comunidad primitiva. Pero mientras tanto, en el marxismo jurídico, dentro del Estado socialista, únicamente existen derechos sociales, los derechos de la sociedad, los derechos de los pueblos, y no así los derechos de los individuos. Y el primer derecho que debe desaparecer es el derecho humano individual de la propiedad privada, porque no puede existir propiedad privada, porque no hay derechos humanos individuales, porque no hay concepto de persona humana individual. En el marxismo jurídico, todo es construcción social para la sociedad. Pero luego tenemos el nihilismo jurídico como base del fascismo y del nacionalismo. En el fascismo y en el nacionalismo tampoco existen derechos humanos individuales, sino lo que existen son los derechos de la nación como un todo que se ha construido históricamente, con una unidad lingüística, cultural e histórica. Mientras el marxismo jurídico es la base del Estado socialista y de la ultraizquierda, el nihilismo es la base de la ultraderecha, del fascismo, del nacionalismo, del nazismo. Y bajo este paradigma también se niega el concepto de persona humana individual y lo que existe es el concepto de un gran Estado. Aquel Estado que es cultural, racial, lingüística, históricamente superior a otros y que por ser superior a otros, porque tiene mayores facultades, es más apto para convertirse en un superhombre. El Estado-nación se convierte en un superhombre, de tal cuenta que desaparece el concepto de persona humana individual y solo existen los derechos de la nación como el superhombre todopoderoso, que es una unidad histórica, cultural, racial y lingüística en donde los derechos de los individuos tienen que sacrificarse en pro de la todopoderosa nación, del superhombre, que es el Estado-nación, los derechos de la nación, en donde esos derechos de la nación tienen poco a poco que eliminar también todos aquellos aspectos que han sido creados por la cultura judeocristiana por considerarlos debilidad, por considerarlos instrumentos de dominación y por lo tanto de individuos y por lo tanto el ser humano superior, racial, lingüística y culturalmente va a construir un Estado igualmente superior a la nación, superior cultural, lingüística y históricamente, y los derechos de los individuos tienen que sacrificarse en pro de los derechos de la nación. Ese son el concepto de derechos en el nihilismo, base del nazismo, el fascismo, el nacionalismo, es decir, todo el espectro de la ultraderecha. Por lo tanto, aquí ya tenemos varios paradigmas que hemos explicado para entender la concepción de los derechos humanos. Finalmente tenemos la concepción de los derechos humanos en la teoría crítica de Hubert Habermas como fundamento del postestructuralismo de Michel Foucault. Ellos son de base marxista, son un neomarxismo y por lo tanto también niegan el concepto de persona humana individual, niegan el concepto de persona humana individual. Solamente existe la materia y por lo tanto niegan la existencia de las ideas y los valores. Y de acuerdo a este paradigma, que va a ser la base de lo que va a ser llamado el progresismo, todo el progresismo, todo lo que es el postestructuralismo, la base del posmodernismo, del progresismo, el relativismo moral, para ellos el concepto de persona humana individual no existe. Es más, el concepto de persona humana es una invención de la cultura judeocristiana. Y todo lo que existe, todos los valores de la cultura judeocristiana son instrumentos de represión, de normalización. De tal cuenta entonces que el ser humano es un todo con la materia. Y es la cultura judeocristiana a través del sistema de normalización y represión la que le ha enseñado que es superior a la naturaleza o que debe fundamentarse en el sexo biológico de hombre o mujer, de tal cuenta que para el estructuralismo progresista de Michel Foucault sobre la base de la teoría crítica de Habermas, los derechos humanos son construcciones, pero son construcciones sociales
en las que tiene que desaparecer todas las verdades científicas dadas, la verdad biológica, la verdad lingüística, la verdad antropológica, la verdad sociológica, la verdad filosófica, la verdad jurídica deben desaparecer y cada quien debe construirse. De tal cuenta que si alguien tiene, para ser ser humano, tiene que autopercibirse como ser humano. Para considerarse hombre, tiene que autopercibirse hombre o autopercibirse mujer. Desaparece el sexo biológico. Va esto de perspectiva y se establece la ideología de género. En la ideología de género desaparece el sexo biológico y cada quien se autopercibe hombre, mujer o no se autopercibe como hombre, mujer o como ambos o como ninguno. De tal cuenta que surge lo que es el progresismo. El ecologismo también surge bajo este paradigma. ¿Por qué? Porque al no existir el ser humano como un ente superior a los demás elementos de la naturaleza, el ser humano es igual a los animales, a los minerales, y surgen los derechos de los minerales, los derechos de los vegetales, y por lo tanto surge el ecologismo. El ser humano tiene derecho de matar a un animal, de tal cuenta entonces que tiene que surgir el veganismo para sustituir a todo lo que es la cultura carnívora. Y algo muy importante, los derechos humanos desaparecen y son sustituidos bajo el concepto de los derechos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque como el ser humano no existe, sino que existe la naturaleza material, y en esa naturaleza material todos somos iguales, animales, plantas, minerales, entonces solo existen los derechos de la naturaleza. Y en esos derechos de la naturaleza que sustituyen a los derechos humanos bajo este paradigma, entonces no existen todas esas verdades científicas, biológicas, sino cada quien se va a autopercibir humano o no se va a autopercibir humano, se va a autopercibir hombre o no se va a autopercibir hombre, se va a autopercibir de la especie humana o de otra especie, de tal cuenta que surge la transracialidad, los transgéneros, la transexualidad, la transespecie, la transracialidad, cada quien se autopercibe conforme su construcción psicosocial le permite construirse. Desaparecen los derechos humanos y surgen los derechos de la naturaleza. Esa es la concepción de los derechos humanos en el postestructuralismo de Foucault como base del progresismo, del ecologismo y del postmodernismo. Ahí tenemos las distintas concepciones y paradigmas de los derechos humanos. Finalmente, vamos a llegar al justnaturalismo racional práctico. Pero antes de entrar al justnaturalismo racional práctico, tenemos que ver que hay un justnaturalismo teológico, un justnaturalismo teológico de la doctrina social de la Iglesia. Y en ese justnaturalismo teológico, la doctrina social de la Iglesia católica romana, que se basa en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, sí reconoce que existen derechos naturales, pero los derechos naturales son aquellos que devienen del derecho divino. Sobre el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, existe una ley natural, una ley eterna, una ley divina. Pero la ley natural se fundamenta en la ley divina y la ley eterna. Pero resulta que el monopolio de la ley natural lo tiene quien tiene el control de la ley eterna, la ley divina, que en este caso es la iglesia. De tal cuenta que es la iglesia como un cuerpo místico, como un cuerpo totalizador, el que determina qué son los derechos naturales. Y bajo este paradigma tampoco va a existir el concepto de persona humana individual, sino que va a existir el cuerpo universal, el destino universal, la humanidad como un cuerpo universal, como el cuerpo místico de la iglesia, y la iglesia con su magisterio a la cabeza como una autoridad mundial determinando únicamente lo que es la doctrina social, es decir, derechos sociales nuevamente. Solamente se reconocen derechos sociales, no se reconocen los derechos humanos individuales y tampoco se va a reconocer la propiedad privada individual, sino únicamente se va a reconocer la propiedad social con el destino universal de los bienes, de acuerdo a la escuela de Lovaina y sobre el fundamento, la doctrina social de la Iglesia, de las encíclicas del Papa Pío IX y Papa León XIII Rerum Novarum, por ejemplo, y otras encíclicas actuales como Mater et Magistra del Papa Juan Pablo II o las famosas encíclicas Fratelli Tutti y Laudato Si del Papa Francisco, que establecen claramente la doctrina social de la Iglesia como derechos sociales y la negación de los derechos individuales y en su lugar derechos sociales únicamente que están fundamentados bajo el destino universal de los bienes y a la humanidad como una gran aldea global. Y los derechos también tienen que ser destinados a la universalidad, negando así los derechos humanos individuales. Finalmente tenemos el justnaturalismo racional práctico. Y bajo el justnaturalismo racional práctico, que es una escuela de derecho natural que fue creada desde la época de Aristóteles, pero que fue terminada de construir con el pensamiento del gran filósofo de Königsberg, Immanuel Kant, en Prusia, a finales del siglo XVIII,
con su crítica a la razón práctica, su crítica de la razón pura, su crítica del juicio, sus prolegómenos a toda metafísica del futuro, su fundamentación metafísica de las virtudes, sus principios metafísicos del derecho, su filosofía de la historia, y con estas obras, Immanuel Kant termina de construir un paradigma que se le va a llamar el derecho natural racional práctico. El derecho natural racional práctico, fundamentado en ese naturalismo aristotélico, establece algo muy importante, que el derecho natural surge del ser humano, que el ser humano, por ser la única especie que posee racionalidad, por eso se le llama derecho natural racional, racionalidad es la única especie que posee la titularidad de ser un legislador. Es la única especie que piensa y a través de su pensamiento se postula principios por medio de los cuales autolegisla su conducta. Y por eso se le llama racional práctico. ¿Práctico por qué? Porque esos derechos naturales se manifiestan en el comportamiento, en el ethos, en la conducta humana. El ser humano, por ser la única especie que posee racionalidad, es la única que puede autolegislar su comportamiento y por lo tanto es la única que puede generar derechos naturales derivados de su facultad racional. Entonces, Immanuel Kant postula a través de su filosofía de la historia el concepto de persona humana. El concepto de persona humana. Antes de Kant, no cualquier ser humano era persona. En la Edad Media y aún durante la época del Renacimiento, solo eran personas algunos ciudadanos. No eran personas las mujeres, no eran personas los ancianos, los niños, los minusválidos, ni los discapacitados, ni los extranjeros, ni los condenados, ni los exilados, ni los desterrados. Tampoco eran los comerciantes, eran considerados personas. Pero Kant dice en su filosofía de la historia que la humanidad ha llegado a la mayoría de edad, se ha liberado de las cadenas de la ajena tutela y ahora puede pensar por sí misma. Sapere aude, su famosa frase, atrévete a pensar por ti mismo con sola razón. Entonces Immanuel Kant acuña el concepto de persona humana diciendo, todo ser humano es persona. Y es persona no porque el Estado, la ley diga que es persona, sino por el hecho natural de ser persona. Todo ser humano es persona desde su concepción hasta su muerte natural. No importa si es hombre, mujer, no importa sus distingos raciales, étnicos, no importa. Todo ser humano, sin distinción de raza, sexo, edad, lugar de nacimiento, color de piel, es persona, pleno sujeto de derechos. Por el solo hecho de ser la única especie que posee la facultad del pensamiento, es la única que posee la titularidad para autolegislarse y por lo tanto es la única que posee derechos naturales. El ser humano es el único titular de derechos naturales y genera derechos naturales por el solo hecho de ser un ser humano, sin distinción de raza, sexo, edad, color de piel, lugar de nacimiento, estatus socioeconómico, estatus social. El ser humano es un pleno sujeto de derechos humanos desde su concepción hasta su muerte natural y nadie le puede limitar sus derechos, ni el Estado, ni la ley, ni la Constitución, ni nadie. Entonces, bajo este paradigma de los derechos naturales inherentes a la persona humana, surge el verdadero concepto universal de los derechos humanos. Los derechos humanos como concepto universal surge necesariamente en el naturalismo racional práctico de Kant. Kant, sobre la base del pensamiento aristotélico, sobre la base del pensamiento de Juan Jacobo Rousseau, construye esa concepción universal de los derechos humanos. Y esa concepción universal de los derechos humanos inherentes a la persona humana, por eso se llaman derechos humanos, los crean no la ley, son universales, porque no dependen de cada estado, sino dependen de la naturaleza humana, son universales. Y entonces este paradigma sirvió de base para la organización de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de San Francisco de 1945, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y todos los demás instrumentos internacionales que surgen a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José, la Declaración de los Derechos del Hombre. Todos estos derechos humanos surgen sobre la base del pensamiento de Kant. Pero años antes, el pensamiento de Kant se postula a finales del siglo XVIII. Su filosofía de la historia, 1784, y sus críticas que oscilan entre los años de 1785 a 1795, vemos que son la base de la
Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, de la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787 y las 10 primeras enmiendas que promulgan los derechos humanos fundamentales de los Estados Unidos de América en su Bill of Rights, los 10 primeras enmiendas que complementan la Constitución norteamericana del año de 1791 y que en la novena enmienda son los primeros en reconocer la cláusula de apertura. Esta cláusula de apertura que nos dice que se reconocen los derechos humanos, no solamente los que quedaron escritos aquí en estas 10 primeras enmiendas, sino todos los derechos humanos inherentes a la persona humana, aunque no estén por escrito. Esa es la cláusula de apertura de novena enmienda, viene a fundamentar ese derecho natural nacional práctico en los Estados Unidos de América. Y luego vemos que pasaron más de 150 años para que a nivel mundial pudiera reconocerse en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año de 1948. Pero sobre esta base vinieron otras constituciones europeas que empezaron a reconocer este derecho natural nacional práctico, entre ellas la Constitución Federal Alemana del año de 1949, que es la primera constitución después de la Segunda Posguerra Mundial en reconocer el naturalismo nacional práctico, los derechos humanos como derechos naturales inherentes a la persona humana, superiores al Estado, superiores a la Constitución, superiores a la ley y a cualquier tratado internacional. Luego le siguen otras constituciones, la Constitución italiana, la Constitución de Portugal, la Constitución austriaca, la Constitución española, el Pacto de la Moncloa del año de 1978, y luego del otro lado del charco, del otro lado del Atlántico, la primera constitución de todo el hemisferio, de toda la región de Iberoamérica, en consagrar el naturalismo nacional práctico fue la actual Constitución Política de la República de Guatemala, aprobada el 31 de mayo de 1985 y que entró en vigencia el 14 de enero del año de 1986. Ahí tenemos esa primera constitución en reconocer los derechos humanos como derechos naturales inherentes a la persona humana, en reconocer la primacía de la persona humana, tal como establece el preámbulo de la actual Constitución Política de la República de Guatemala, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, y reconociendo esa cláusula de apertura que tenía la novena enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, en el artículo 44, cuando claramente establece que se garantizan todos los derechos inherentes a la persona humana, aunque no estén regulados por escrito, la cláusula de apertura. Los derechos humanos como derechos naturales inherentes a la persona humana y el ser humano como quien tiene la primacía sobre la naturaleza. Y luego le sigue a la Constitución de Guatemala, la Constitución de Brasil de 1988, la Constitución de Colombia del año de 1991 y en México ya se reconoce a través de la reforma constitucional del año 2011 y otras constituciones de la región que siguieron el ejemplo. Ese naturalismo nacional práctico que se termina de construirse con el gran filósofo de Königsberg, Immanuel Kant, nos dice entonces que el ser humano es la fuente del derecho natural. Los derechos naturales surgen de la persona humana por ser la única especie que posee la facultad del pensamiento. Y entonces el ser humano, por ser la única especie que posee la facultad del pensamiento, se diferencia de los animales, se diferencia de los minerales, se diferencia de las plantas y es superior a ellos, porque es el único que puede autolegislar su conducta a través de las facultades racionales de su pensamiento. De tal cuenta entonces que el ser humano no es un medio, a diferencia de los minerales, de las plantas, a diferencia de las cosas, el ser humano no es un medio y por lo tanto no puede ser cosificado. El ser humano es un fin en sí mismo y Kant lo establece en su imperativo categórico de dignidad o imperativo categórico de humanidad. Obra de tal manera que emplees a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de los demás como un fin y nunca como un medio. Obra de tal manera que emplees a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de los demás siempre como un fin y nunca como un medio. Ese es el imperativo categórico de humanidad y dignidad. El ser humano no es un medio, no puede ser cosificado, no puede ser reducido al estatus de cosa, es un fin. Y nadie puede ejercer poder sobre él porque el ser humano se autolegisla. Es un legislador universal y por lo tanto se autolegisla, trae sus pensamientos, se postura principios por medio de los cuales norma su conducta, que son las ideas. Porque el derecho nacional práctico sí reconoce la existencia de las ideas, presupone la existencia de las ideas sobre la base de presuponer la existencia de la idea de Dios, sobre la base de presuponer la existencia de la idea de la libertad y sobre la base de presuponer la existencia de la idea de la inmortalidad del alma. Hay tres ideas fundamentales
porque el naturalismo racional práctico de Kant se basa en ese idealismo trascendental kantiano que presupone la existencia de tres ideas fundamentales, las tres ideas principales: la idea de Dios, la idea de la libertad del ser humano en el mundo y la idea de la inmortalidad del alma. Kant establece que solamente se puede ser ético, solamente se puede ser moral y solamente puede uno autolegislar su conducta con principios éticos presuponiendo la existencia de la idea de Dios, presuponiendo como legislador universal, presuponiendo la existencia de la idea de libertad del ser humano en el mundo y presuponiendo la existencia de la inmortalidad del alma. ¿Por qué? Porque si se presupone la existencia de la idea de Dios como legislador universal, y la idea de la inmortalidad del alma, el ser humano sabe y reconoce que su vida trasciende la materia. Su vida no termina con la muerte física, hay un más allá, y un más allá en donde habrá un paraíso en donde tendrá la retribución a su comportamiento moral y ético. Y por lo tanto, esas ideas, esos valores como la idea de justicia, la idea de libertad, de igualdad, de equidad, de honradez, de integridad, de respeto, son ideas que no son físicas, que no son materiales. Y esas ideas son moralidad pura, que solamente uno puede comportarse conforme a esas ideas. Se presupone la existencia de Dios como la primera idea. Pero esa primera idea, esa Dios como primera idea, también se fundamenta en principios lógicos, porque si las ideas existen antes del ser humano, antes de la materia, quiere decir que el espíritu o la idea es anterior a la materia. Y esas ideas, entonces, bajo el principio de causalidad aristotélico, tienen que fundamentarse en una causa y en otra causa. Pero tiene que haber una primera causa, tiene que haber una primera idea. Y esa primera idea tiene que ser necesariamente bajo el principio de identidad y necesariedad correspondiente a una mente, a un pensamiento. Y esa mente tiene que corresponder necesariamente a un ser, porque no puede haber mente sin ser. Principio de identidad, necesariedad, sustancia y totalidad. Y ese primer ser, entonces, con mente propia y con idea propia, se convierte en legislador y derivador de las demás ideas de moralidad. De tal cuenta, entonces, que al presuponer la existencia de Dios y presuponer la existencia de la inmortalidad del alma, presupongo la existencia de las demás ideas de justicia, de integridad, de honradez, de respeto, de solidaridad, de lealtad y de conmiseración, y me postulo esas ideas como principios para normar mi conducta, de tal cuenta que la única manera en la que se puede comprobar la existencia de esas ideas a través de mi conducta. Entonces el ser humano, sobre la base de esas ideas, se va a convertir en un autolegislador moral. El ser humano se autolegisla. Y entonces el ser humano, como se autolegisla, es soberano, se puede autogobernar y nadie puede ejercer poder sobre él. Entonces no es una cosa. Y no tiene precio, sino tiene dignidad, porque se autolegisla, es soberano. Y entonces autorregula su conducta. Y nadie puede ejercer poder sobre él. Sin embargo, entonces, el ser humano es un ser social. Y aunque se autolegisle y aunque se autogobierne, necesita vivir en sociedad. Entonces el conjunto de seres libres, soberanos todos, van a tener que pactar su convivencia. Y entonces surge el Estado constitucional de derecho. Fíjense bien. Entonces el ser humano en su individualidad se autolegisla y se postula principios de actuación. Esos principios de actuación van a ser los valores ético-morales, porque son principios por medio de los cuales el ser humano se autolegisla a sí mismo de manera voluntaria, principios ético-morales. Pero como el ser humano soberano y digno necesita vivir en sociedad, el conjunto de seres humanos soberanos y libres tienen que pactar su convivencia. Y al pactar su convivencia, entonces, al pactar su convivencia, el conjunto de seres humanos libres van a crear un pacto. Y ese pacto va a ser la Constitución. Pero la Constitución aquí no va a ser una ley, sino que va a ser un pacto multidimensional, un pacto, en primer lugar, ético-moral, un pacto jurídico también, cultural, económico, social y político, donde por medio del cual se van a organizar como una comunidad. Van a crear al Estado, sí, pero ya no como una persona política todopoderosa que tiene el monopolio de la violencia, como en el caso del positivismo, como le decía Max Weber, no, sino que va a crear el Estado como un instrumento al servicio de esa población, como un árbitro, como un administrador de la cosa pública, lo que es de todo. De tal cuenta entonces que el conjunto de seres humanos libres van a crear un órgano soberano llamado pueblo,
y a través de ese órgano soberano van a suscribir un pacto político-social que va a ser la Constitución, y en ese pacto, entonces, esos valores que se autolegislan para sí mismo, cada uno, como seres humanos individuales, ahora van a pactar que esos valores sean de legitimidad y observancia obligatoria para todos. Ahora ese conjunto de seres humanos libres, esos valores éticos morales que cada uno se autolegisla a sí mismo, van a pactar para que esos valores se conviertan en valores generales de observancia obligatoria y de fundamento de todas las leyes, de tal cuenta que los valores éticos morales se van a convertir ahora en valores éticos jurídicos. Después de ser valores éticos morales, valores por medio del cual el ser humano se autonorma individualmente, ahora pactan que esos valores se conviertan en valores generales y superiores de todo el país, de todo el Estado y de toda la sociedad. Y de valores éticos morales se van a convertir en valores éticos jurídicos. Y esos valores éticos jurídicos entonces van a ser los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. El Estado se va a quedar como un instrumento al servicio del pueblo, pero únicamente para administrar lo que es de todos. Ojo, surge entonces el Estado liberal y la democracia liberal, con ese naturalismo racional práctico kantiano, en donde cada ser humano es soberano de su vida privada y soberano de sus derechos humanos individuales. Pero van a crear un área común, un algo que es de todos. Y para eso van a crear el Estado como un instrumento al servicio de la población, al servicio de los ciudadanos, para administrar lo que es de todos. Y entonces se van a emitir las leyes para regular y administrar lo que es de todos. Pero el Estado no se va a poder meter en la vida privada de las personas. ¿Por qué? Porque los seres humanos hicieron un pacto para administrar el área común, para administrar la vida social, para administrar la generalidad, para administrar lo que es el bien común, lo que es de todos. Pero ellos siguen siendo soberanos en su vida privada, de tal cuenta que el Estado, como un administrador, únicamente va a administrar lo que es de todos, pero no puede inmiscuirse en la vida privada, de tal cuenta que aparece una separación entre derecho público y derecho privado. El Estado se va a encargar de emitir las leyes que van a regular el derecho público, pero no se va a meter en la vida privada. Tendrá prohibido inmiscuirse en la esfera de las relaciones jurídico-privadas, porque en la vida privada cada quien es soberano de sí mismo y ni el Estado ni la ley puede meterse en su vida privada, inmiscuirse o entrometerse en su vida privada. Se mantiene la soberanía de los derechos humanos individuales y privados. El Estado va a entrar como un ente únicamente para administrar lo que es de todos, pero también va a entrar como un árbitro en la eventualidad que entren en pugna los derechos de uno con los de los demás, de tal cuenta que el derecho como ente general, como instrumento general, se va a convertir, en palabras de Kant, en el acto por cuya máxima sean compatibles los derechos de uno con los derechos de los demás, bajo la máxima de una legislación universal de la razón. De tal cuenta entonces que el Estado va a entrar a arbitrar cuando entren en pugna los derechos de uno con los demás. Y se van a emitir, por ejemplo, leyes penales cuando una persona viole o atente contra los derechos de otro, contra los de todos. Se van a emitir leyes administrativas para regular a quienes van a ejercer servicio dentro de la administración del Estado. Y ahora, muy importante, el Estado va a ser el instrumento por el cual se va a administrar la cosa común, el bien común. Pero la soberanía va a estar en el pueblo y más aún en cada ser humano individual. El pueblo va a ser el único ente soberano de lo que es de todos. Pero de la vida individual de cada ser humano, cada quien es soberano de sí mismo. Por lo tanto, la titularidad de los derechos humanos como derechos naturales inherentes al ser humano va a recaer únicamente en la persona humana. De tal cuenta entonces que bajo este paradigma del derecho natural racional práctico kantiano, la principal fuente del derecho es la persona humana como legislador que se postula los principios éticos de actuación que se convierten en sus derechos naturales, los derechos humanos como derechos naturales inherentes a la persona humana. De tal cuenta, entonces, que los derechos humanos surgen como derechos inherentes a la persona humana, derechos naturales inherentes a la persona humana. El artículo 44 de la actual Constitución Política de la República de Guatemala reconoce esto. Reconoce que se garantizan todos los derechos inherentes a la persona humana, aunque no estén regulados por escrito, y que serán nulas de pleno derecho todas las leyes, reglamentos y disposiciones gubernamentales o cualquier otro índole que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos naturales inherentes a la persona humana. Vemos claramente que cómo se garantiza la soberanía individual del ser humano y la soberanía
popular del pueblo para administrar la nación. El pueblo es el soberano de lo que es de todos, del área común. Sin embargo, cada ser humano que integra ese pueblo es soberano de sus propios derechos humanos naturales. De tal cuenta que el Estado, a través de sus tres organismos, que son instrumentos de servicio público, cuando emita leyes, el Congreso, el organismo legislativo, cuando emita reglamentos, el organismo ejecutivo, cuando emita resoluciones, el organismo judicial, estas leyes, estos reglamentos y estas resoluciones van a servir para administrar lo que es de todos o para resolver los conflictos que surjan entre unos y otros. Pero estas leyes y estos reglamentos y estas disposiciones no son inferiores a los derechos humanos naturales. De tal cuenta entonces que los derechos humanos como derechos naturales y derechos de la persona humana no solamente son la principal fuente de derechos, sino que son la máxima fuente jurídica. Son la máxima expresión jurídica, constituyen la máxima jerarquía jurídica los derechos humanos. ¿Por qué? Porque las leyes, los reglamentos y la resolución, las leyes del organismo legislativo, los reglamentos del organismo ejecutivo y las resoluciones del judicial que tergiversan, disminuyen o restringen los derechos, que disminuyan, tergiversen o restringen los derechos humanos como derechos naturales y derechos de las personas humanas, si los tergiversan, si los restringen o los disminuyen, son nulos de derecho. Vemos aquí la soberanía, la supremacía y la jerarquía superior de los derechos humanos como derechos naturales, como valores superiores por sobre cualquier ley. De tal cuenta entonces que deben servir estos derechos humanos como parámetro para legitimar todas las demás normas del ordenamiento jurídico. Y aquí entonces, sobre la base de este paradigma del derecho natural regional práctico que inspira tanto a los tratados internacionales en derechos humanos y a las principales constituciones occidentales, incluyendo la actual Constitución Política de la República de Guatemala, este paradigma del derecho natural regional práctico kantiano empieza a ser desarrollado por otros grandes filósofos del derecho, como David Radbruch y Robert Alexy. Y estos pensadores nos enseñan ahora a entender los derechos humanos bajo el paradigma del derecho natural regional práctico. Estos filósofos del derecho, como David Radbruch y Robert Alexy, nos enseñan a entender el naturalismo racional práctico kantiano y nos dan las fórmulas para poder aplicarlo, interpretarlo y comprenderlo. Los derechos humanos, como derechos naturales inherentes a la persona humana por ser soberanos, están por encima de cualquier ley y por lo tanto deben servir de parámetro para legitimar cualquier ley. Y entonces ahora vamos a tener los principios para interpretar y para aplicar los derechos humanos. Y surgen esos principios para aplicar y para interpretar los derechos humanos. Y para eso tenemos esos principios de interpretación. Dentro de esos principios fundamentales tenemos el principio de pretensión de corrección moral o de lectura moral. Principio de pretensión de corrección moral, lectura moral de la Constitución. Este principio, ¿qué es lo que nos dice? Ya que los derechos humanos son valores ético-morales convertidos en valores ético-jurídicos que se convierten en los valores superiores del Estado, entonces hay una conexión entre derecho y moral. Las leyes entonces deben someterse a la soberanía, a la supremacía de los valores éticos jurídicos, como derechos humanos, de los derechos humanos como valores éticos jurídicos. De tal cuenta entonces que antes de emitir una ley, el Congreso deberá verificar si esa ley no es contraria a los derechos humanos naturales y de la persona humana como valores superiores del país. Porque si no, no puede emitirla. Los jueces antes de aplicar la ley tendrán que verificar, examinar si las leyes que van a aplicar son o no contrarias a los derechos humanos como derechos naturales inherentes a la persona humana en calidad de valores superiores del país. Porque si fueran contrarias a los derechos humanos, no puede aplicarlas. Porque son contrarias a esa pretensión de corrección moral. Ahora, fíjense bien, tenemos el principio de pretensión de corrección moral. El principio de pretensión de corrección moral lo que nos dice es que las leyes deben ser acordes a esos derechos humanos como derechos naturales, como valores superiores del país. Si no fueran acordes, no se pueden aplicar. Eso es lo que nos dicen. Y si esas leyes tuvieran varios sentidos interpretativos, el juez antes de aplicarla deberá buscar el sentido interpretativo que sea más acorde y más desarrollador con esos derechos humanos con valores superiores del ordenamiento jurídico del país. Esa es la pretensión de corrección moral.
Y sobre la base del principio de protección de corrección moral surge otro principio. El principio protectorio o principio pro homine pro persona, que establece que todas las leyes, para poder ser válidas y plenamente eficaces, tienen que procurar la máxima protección de la persona humana. Si tuvieran varios sentidos interpretativos, el juez deberá tomar aquel que sea el más acorde a la protección de la persona humana, aquel que proteja con mayor amplitud al ser humano y sus derechos naturales. Y ese es el principio protectorio, principio pro homine. Sobre la base de esos principios surgen otros principios muy importantes, como es el test o principio de progresividad. El test o principio de progresividad nos dice que los seres humanos son un parámetro mínimo de protección. De tal cuenta que como son un parámetro mínimo de protección, tendrán que ir creciendo su campo de protección. Por eso es principio de progresividad. Por ejemplo, se reconoce el derecho a la salud de la persona. Es un parámetro mínimo, pero ese parámetro mínimo tiene que ir creciendo con otros aspectos y con políticas que el Estado tendrá que ir implementando, tendrá que ir ampliándolo con el derecho a la salud preventiva, a la salud curativa, el derecho a la salud alimentaria, a la salud medicinal, a la salud emocional, a la salud mental, a la salud física. Tendrá que ir ampliándose a través del principio de progresividad. El derecho a la educación tendrá que ir ampliándose con el derecho a la educación bilingüe, a la educación cibernética, a la educación familiar, a la educación vial, a la educación cívica, a la educación urbana. Tendrá que ir creciendo, ampliándose. El derecho al trabajo es un parámetro mínimo, el salario mínimo es un parámetro mínimo que debe ir creciendo con nuevas conquistas y nuevas expresiones para proteger al trabajador. El principio de protección a las personas con discapacidad tiene que ir creciendo con otros derechos de tutela y protección a las personas con discapacidad, que las cuales no se les puede reducir en ningún momento ninguna facultad jurídica porque son plenos sujetos de derechos. Es el principio de progresividad. Sobre lo hace el principio de progresividad, surge el principio de expansibilidad. Y ese principio de expansibilidad lo que nos dice es que el derecho humano tiene una serie de capas por las cuales tiene que irse expandiendo, que va ligado con el principio de progresividad. Tiene expansión. El derecho humano que protege, por ejemplo, las privacidad de las comunicaciones telefónicas o las comunicaciones privadas, tendrá que expandirse a otro tipo de comunicaciones, como comunicaciones en redes sociales, a través de TikTok, de Facebook y otras. Esa es la expansibilidad. Luego tenemos otro principio importante para la interpretación de los derechos humanos, que es el principio de núcleo o contenido esencial. El derecho humano tiene un principio de núcleo o contenido esencial y una serie de capas periféricas. Por ejemplo, el principio el derecho humano a la libertad. El derecho humano a la libertad tiene un núcleo esencial que es la libertad integral del ser humano. Sobre esa libertad van a ir capas periféricas que van a ir rodeándolo, como la libertad de locomoción, la libertad de comunicación, la libertad de expresión, la libertad de residencia, libertad de cambio de domicilio. Son otras libertades que van a ir creciendo. Pero hay un núcleo esencial que es la pura libertad. Es el principio de núcleo, contenido esencial de los derechos humanos. Y luego tenemos otros principios muy importantes, como el principio de restricción de derechos, el principio o test de restricción de derechos, que nos dice que cuando un derecho humano se convierta en una finalidad pública, una finalidad para proteger el bien común, se podrá restringir otro derecho que entre en colisión con él a fin de procurar la máxima protección de un derecho humano que se convierte ahorita en finalidad social. Por ejemplo, cuando existe una pandemia, cuando existe una epidemia y se tienen que tomar medidas sanitarias a nivel nacional, el derecho, por ejemplo, a ingresar a un gimnasio, el derecho a ingresar a un restaurante, el derecho a no utilizar una mascarilla, el derecho a no someterse a medidas de higiene tendrá que restringirse. El derecho de libre locomoción tendrá que restringirse, pero a cierta medida, no de una vez, no eliminarse jamás. Solo restringirse en ciertas medidas a fin de procurar la máxima protección de un derecho humano a la salud que en este momento se considera una finalidad social. Vemos ahora otro, el principio de igualdad o no discriminación. El principio de igualdad y no discriminación, lo que sucede es que cuando entran en colisión algunos derechos humanos, esto es muy importante, tendrá que tomarse en cuenta la igualdad entre personas y la no discriminación, aplicarse las efectivas tutelas
En determinado momento tendrá que optimizarse el derecho de una persona con discapacidad, optimizarse el derecho de una persona que está en silla de ruedas, optimizarse el derecho de una persona con ceguera o sordumedez frente a los derechos de otra persona, para dejarlo pasar primero, para darle prevalencia en algunas situaciones. ¿Por qué? Porque para que no haya discriminación y equipararlo a una verdadera parámetro de igualdad, principio de igualdad y no discriminación. Finalmente tenemos el principio de ponderación. Ese principio de ponderación es cuando entran en pugna derechos humanos que tienen igual categoría, igual finalidad, pero entran en pugna, colisionan. Y en ese momento entonces los juzgadores tendrán que aplicar el test o principio de ponderación. En este caso, el test o principio de ponderación tendrá que establecer que los derechos humanos, bajo el principio del núcleo contenido esencial, tiene un núcleo esencial que no se puede tocar, pero tiene capas periféricas. En esas capas periféricas tendrá que verificar los escenarios y las posibilidades fácticas y las posibilidades jurídicas, y tendrá que hacer un test de balance, un test de gradación, para ver en qué medida tendrá que disminuirse las capas periféricas de un derecho frente a las capas periféricas de otro. Por ejemplo, cuando vemos el derecho al honor, el derecho a la privacidad de una persona frente a la libertad de prensa, por ejemplo, el derecho de la libertad de prensa tiene capas periféricas que tendrán que disminuirse para proteger el derecho al honor y la privacidad de una persona, para optimizarlo. O, por ejemplo, cuando entran en pugna el derecho a a declaración libre, el derecho al contradictorio, a la adjudicación, a la inmediación del sindicado frente al derecho del principio de interés superior del niño y el principio de interés superior de la víctima, que entran en colisión, por ejemplo, en los delitos, cuando se cometen delitos sexuales en contra de un menor de edad, de un niño, niña, adolescente. La víctima, entonces, hay principios ahí: principio de interés superior de la víctima, principio de interés superior del niño, principio de no revictimización, que trata de evitar que el niño sea revictimizado al colocarlo en el diligenciamiento testimonial frente al sindicado, porque sería una revictimización. De tal cuenta entonces que hay otros derechos que tiene el sindicado, como el derecho de judicación y mediación, el contradictorio, declaración libre, que requiere de la contraparte para poder refutar sus argumentos, pero en este momento tendrá que reducirse ciertas capas periféricas de estos derechos del sindicado para optimizar el principio de no revictimización, principio de interés superior de la víctima, el principio de interés superior del niño, optimizarlo a través de medidas como, por ejemplo, el diligenciamiento de la prueba testimonial por medio de anticipo de prueba a través de la cámara GESEL, etcétera. Tendrán que hacerse ciertas medidas de ponderativas para optimizar uno, pero sin jamás restringirle o limitarle absolutamente el núcleo esencial de los derechos del sindicado. O podría ser, por ejemplo, el derecho a la libertad del sindicado frente a los derechos de la víctima, que podría ser, por ejemplo, un menor de edad. Y en el caso que no sean delitos sexuales, sino que sea otro tipo de delitos, el principio de interés superior del niño frente a la libertad, la excepcionalidad de la medida de coerción, en qué medida tendrán que limitarse la libertad de una persona, por ejemplo, para procurar la protección de la víctima que es un menor de edad. Tendría que ser todo un test de balance y ponderación para ver en qué medida se pueden restringir o optimizar las capas periféricas de los derechos humanos que entran en pugna, sin tocar jamás el núcleo, contenido esencial de los derechos humanos. Aquí entra un test de ponderación. Aquí vemos la ponderación de derechos entre derechos que se encuentran en igualdad de condiciones, igualdad de circunstancias y con mismos fines. Aquí vemos los principales o los fundamentales principios de interpretación de los derechos humanos bajo el paradigma del derecho natural racional práctico kantiano. Entonces, en síntesis, la filosofía de los derechos humanos nos va a explicar que en primer punto, hacemos esta síntesis. Como primer punto, la filosofía de los derechos humanos nos va a explicar lo siguiente. Como primer punto, que el paradigma que inspira el Catálogo Internacional de Derechos Humanos, el paradigma que inspira el Catálogo Internacional de los Derechos Humanos y de las principales constituciones occidentales, repito, la filosofía de la Constitución lo que nos va a explicar y lo que nos va a ilustrar es que el paradigma que inspira el Catálogo Internacional de los Derechos Humanos, ese jus comune internacional de los derechos humanos, y de las principales constituciones occidentales, entre ellas la actual Constitución Política de la República de Guatemala, es el derecho natural, racional, práctico, kantiano. Eso es lo primero que nos va a explicar la filosofía de los derechos humanos. Luego, la filosofía de los derechos humanos, ya que nos ha explicado cuál paradigma es, nos va a decir en qué consiste el paradigma. Y ese paradigma lo que nos está diciendo es que los derechos humanos son derechos naturales inherentes a la persona humana. El paradigma del derecho natural, racional, práctico, kantiano lo que nos dice es que los derechos humanos son derechos naturales inherentes a la persona humana,
y por lo tanto no dependen del Estado ni de la ley, ni los puede crear el Estado ni los puede crear la ley, son inherentes al ser humano por su sola naturaleza de ser un ser humano y que los posee sin distinción de raza, sexo, género, edad, color de piel, lugar de nacimiento y que es un pleno sujeto de derechos naturales desde su concepción hasta su muerte natural y que nadie le puede limitar esos derechos naturales. Eso es lo que nos dice el paradigma del derecho natural del partido kantiano. Una vez establecido eso, entonces, otro aspecto importante del derecho natural racional práctico kantiano como fundamento de los derechos humanos constitucionales y convencionales es que la principal fuente del derecho es la persona humana y sus derechos humanos como derechos naturales. De tal cuenta que como principal fuente del derecho posee a su vez la principal jerarquía. Y eso significa que ninguna ley, reglamento o disposición de ninguna naturaleza podrá disminuir, restringir o tergiversar los derechos inherentes a la persona humana, porque de hacerlo serán nulos de pleno derecho. Otra cuestión importante que nos dice el derecho natural racional práctico kantiano como fundamento de los derechos humanos constitucionales y convencionales es que los derechos humanos como derechos naturales tienen la máxima jerarquía, la máxima soberanía y por lo tanto están por encima del Estado, por encima de la ley, por encima de cualquier funcionario público, por encima de cualquier política pública y ninguna ley, reglamento y disposición podrá limitarlos, podrá restringirlos, disminuirlos ni tergiversarlos porque de hacerlo serán nulos de pleno derecho. Otro aspecto importante que nos dice el derecho natural racional práctico kantiano como fundamento de los derechos humanos constitucionales y convencionales es lo siguiente, que los derechos humanos naturales y inherentes a la persona humana son soberanos, tienen plena soberanía, tienen la soberanía absoluta en la esfera de sus relaciones privadas y como valores éticos jurídicos a nivel general tienen la plena soberanía sobre el Estado y sobre las leyes y sobre todo el ordenamiento jurídico del país. Esto es muy importante entenderlo y comprenderlo. Esta es la explicación de la filosofía de los derechos humanos, comprender su paradigma, comprender sus principios de aplicación e interpretación, sus principales postulados y entenderlo en dónde se encuentran inmersos. Y en el caso del paradigma que fundamenta los derechos humanos del catálogo internacional de los derechos humanos del Jus Comune y de las principales constituciones democráticas occidentales, incluyendo la actual Constitución Política de la República de Guatemala, es el derecho natural racional práctico kantiano, por medio del cual se postula la primacía de la persona humana, la dignidad de la persona humana como ser soberano, como ser digno, que es un fin, y como principal fuente del derecho y como sus derechos humanos naturales como soberanos sobre cualquier ley o tratado. Este es el fundamento de la filosofía de los derechos humanos. Si les ha gustado este video, denle pulgar arriba y suscríbanse a mi canal Filosofía del Derecho Dr. Alejandro Gutiérrez para seguir recibiendo contenido como este, muy importante, y otros temas relacionados sobre el derecho constitucional, filosofía, la constitución y otros temas de gran interés. Así que fue un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.